Félix Nova, directamente de los pasillos del Congreso, viene hoy a hablar con nosotros del anteproyecto de ley de libertad de expresión, ley de Mordaza, por ejemplo, el diputado Mariotti Fajao, sí, hablando en contra. Salió en noticias. Mira, yo lo vi y yo dije, hey, ese amigo mío. Dímelo, vi y lo Félix, compartí. ¿qué es lo que está pasando con esto? Aterrízanos lo que No, no mira. sabemos. Primero que todo, yo quiero hablar de la fecha que fue depositado el proyecto, que fue 2 de mayo del 2025. Ustedes saben que se celebraba al día siguiente, el 3 de mayo. ¿Qué? El Día Internacional de la Prensa, irónicamente. Ahora, hablando sobre el tema del proyecto, que se ha estado hablando mucho en diferentes lugares, gente lo ha llamado la ley Mordaza. Primero que todo, uno de sus primeros artículos habla del tema de que se prohíbe la censura previa. ¿A qué se refiere el tema de la censura previa? A toda información que debe de pasar por un censor primero para ser aceptada o rechazada. Y eso es un tema que está prohibido tanto por la Constitución en el artículo 49, que habla de la libertad de expresión, que habla de que no se permite la censura previa, como también sentencias del Tribunal Constitucional, hablando sobre esa figura, habla de que está prohibido no solamente por la Constitución, también por tratados internacionales que República Dominicana está inscrito. Otro de los puntos que establece ese proyecto de ley, primero que todo, estoy empezando con lo positivo, después vamos a empezar con los fuetazos. Otro de los puntos positivos que tiene ese proyecto es que declara al Internet como un derecho fundamental, cosa que en el derecho comparado hemos visto que países como Colombia tienen sentencias a favor de eso, que declara el Internet como derecho fundamental. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha hablado del tema de brecha digital, también de las oportunidades que hay de que el Internet ya sea como un derecho de acceso universal para todos. Esos son algunos de los puntos que tiene positivo el tema de la libertad de expresión en su proyecto. Ahora, los puntos que ha llamado mucho la atención es el tema de que en el artículo del 16 al 18 se refiere mucho al tema de las fuentes anónimas. Ustedes saben que normalmente como en periódicos vemos como editoriales y artículos de opinión que tienen seudónimo, que son anónimos. Que no tiene su nombre real. La cuenta de los memeros. Podemos ponerla como un ejemplo en ese apartado. Que se le puede solicitar el tema de que se diga quién es el usuario de ese seudónimo. Si la persona entiende de que un comentario, una noticia, una publicación de ellos afecta al tema de su dignidad e integridad. Ese es un punto muy delicado porque deja muy subjetivo. ¿Cuándo es que se puede hacer ese tema? Claro. Porque ¿qué define que yo te estoy hablando mal? Eso ataca contra tu dignidad. Y también si yo Siempre hago una evalúo. investigación o un artículo de mi opinión, ¿cómo puede atentar a tu dignidad e integridad? Como, por ejemplo, Y más eso de manejo público, porque Exacto. Sí. eso es parte, eso es libertad de expresión. Otra Tú de las- tienes una opinión, yo tengo Sí. una. Y también que pone un tema de responsabilidad a los directores de los diarios, de tradicionales como también a los digitales. Que en el caso de un medio digital, si tiene como un 10% de suscriptores dominicanos, debe de tener un representante legal en República Dominicana. Lo establece en uno de sus artículos ahí, Ok. la ley. Como también el tema de los medios tradicionales, que debe de tener como un responsable, que normalmente debe ser como el director de ese periódico. Ahora, ¿dónde es que está el gancho más gancho. grande? Se crea una nueva institución llamado Instituto Nacional de la Comunicación, abreviado INACOM. Otra más. Otra institución más. Y la institución, ¿tú sabes dónde está uno de los principales ganchos? En el método de escogencia del mismo, que es el presidente va a decidir que cuáles son los miembros que quiere para el consejo, que son 5. Ok. Entonces, esos 5 miembros van al Senado de la República y el Senado tiene que ratificar o no si esos miembros van a dirigir el INACOM. ¿Cuál es el problema ahí? Se quiere hablar de una institución que es independiente, de que va a actuar sin Ajá. ninguna preferencia política Sí, sí. y que va a ser imparcial. Pero en realidad vemos que un poder de turno puede decidir quiénes van a estar o no Exacto. en una institución que va a manejar la libertad de expresión. Que eso es un tema muy ¿Dónde está la delicado. neutralidad? ¿Cómo que se llama el organismo que crean? Instituto Nacional de la Comunicación. INACOM. Aunque con el tema de las INACOM. Sí. Como anaconda. Instituto Nacional de la Comunicación. Que dentro de INACOM tendrá potestad de también de sancionar y de verificar normalmente como temas tanto de obras de teatro, de cine. Sí, sí, todo. No, va a Si, tener- si Duarte y la Trinitaria revivieran, recuérdese que la filantrópica Era donde la hacían obras de Trinitaria teatro. usaban el teatro
para enfrentar la ocupación haitiana. Sí. El invasor. Sí. Hasta Duarte se jodiera. Estuviera feo para la foto. Pero hay un Con algún asunto- discurso de odio. Hay un asunto. Ya Mark Zuckerberg, por ejemplo, este año se despachó con una declaración hablando de que Una ellos de están tantas. intentando buscar que la plataforma de Facebook vuelva a sus inicios y esto conlleva a que sean más flojas las restricciones y permita que haya mayor democracia con Libertad. la comunicación y todo eso. Eso lo dijo para Facebook. En el caso de YouTube también ya ha dicho este mismo año que está buscando relajar un poco las medidas para que no sean tan estricto el asunto de la comunicación en dicha plataforma. Entonces, si los dueños de estas plataformas de Facebook, en Si el el caso, mundo anda por ese si el lado, mundo anda por esa que vía, anda- no es contradictorio que entonces aquí estemos en lo contrario. Ese es un tema muy irónico porque también otra de las atribuciones que tiene INACON es el uso correcto del lenguaje. ¿Qué cuál es más? No, ¿Qué es eso? que, O sea, no, bueno, yo me es imagino. una RAE. Este programa va a ganarse la medalla de oro todas las veces. Van a llamarlo Lo mucho a veo capítulo allá en positivo. INACON. ¿Quién es que No, presente ese aquí no anteproyecto? vamos a Exacto. ganar la medalla. Tendrán entonces que reconocer los que hacen un buen uso del lenguaje. Exacto. Sí. Porque si sanciono a los malos, Premian a los para buenos. promover el buen ejemplo, reconozco a los buenos. Exacto. No, imagínense la forma refinada que uno tendrá que referirse a No, las no, pero en cosas. el caso del programa de nosotros, INACON va a vivir premiándonos. No, pero también qué es lo correcto. No, O sea, por ejemplo, ustedes se imaginan de que una persona diga ¿debajo la qué palabra, por plataforma? ejemplo, nalga, en vez de trasero. Ya de una vez puede ser que INACON interprete. Glúteos. Ya fácilmente INACON va a decir, no, usaste mal el lenguaje, te vamos a llamar a capítulo. Ese es Bueno, un caso. el INACON solamente, a INACON nada más le falta. Usted leyó 1984 de Orwell, Claro. completamente. El Ministerio de la Verdad y la Policía del Pensamiento. Eso es lo único que falta ahí adentro. Ahora, evidentemente que nos han callado la boca en el sentido de ley mordaza, mientras el país se cae a pedazos. Mira, hay un Oiga dato, bien, hay un dato muy ¿usted interesante. sabe cuánto es el déficit de SENASA? ¿Cuánto? Primera vez en muchos años que le está pidiendo un subsidio urgente al gobierno. Bueno, porque está quebrada, 4.000, 5.000 millones de pesos. El hueso. El, Que te sancionan. Fuera de Ya casa. me sancionó No por el usaste hueso. eso bien. es SENASA. ¿No? Ahora, don productor, en estos 5 años se ha introducido varios proyectos de ley que han caído en la categoría de ley mordaza. Vamos a recapitular. Primero, el de la intimidad y uso del buen nombre, que ese fue uno de los primeros que incluso yo hablé en este segmento cuando empezamos. Que fue incluso ese proyecto de ley que fue retirado, que era de la senadora Melania Salvador, que trajo a que se hiciera este proyecto de ley. El segundo, encontramos ahí la ley de extinción de dominio como estaba anteriormente como proyecto, que no era una ley de extinción de dominio, sino de extorsión de dominio, como Así estaba es, originalmente. así es. Porque ahí estaba una presunción de culpabilidad, no una de inocencia. Tercero, la ley del DNI. Era La otra. ley del DNI, las modificaciones están todavía congeladas y dormidas en el Congreso. Y va a seguir ahí. Recuérdese, y se le entregó esa responsabilidad a la misma Sociedad Dominicana de Diarios para que hicieran un ejercicio con el Congreso. Y sin embargo, la ley del DNI sigue tan campante. Si usted le suma eso, que la ley del DNI, con nada de las críticas que se hicieron, se le hizo caso. Una, esa ley de ahora, la ley Mordaza. Dos, y otra, esa que arrancó Cholitín, que la retiró. Qué bueno, Cholitín, un aplauso a Cholitín que reculó. Cholitín, reculaste, No. qué bueno. Qué bueno, la Entonces, emergencia. esa ley de incitar al odio, etcétera, son 3. Cuando usted suma todo eso, claramente hay una vocación, hay un afán y un deseo de tener real y efectivamente una policía del pensamiento y un control de la expresión. Ahora, ¿usted sabe cuáles son los países que tienen normalmente leyes que regulan la libertad de expresión? Se lo voy a decir. Dígamelo y terminemos. Y van a ver el parámetro que tienen en común. Estamos casi hablando de tecnología a nombre de Taíno Express, allá de Villajuana. Diga. Los países que tienen leyes que regulan la libertad de expresión. Ecuador, Sí. Venezuela, Siga. Cuba. Cuba, Siga. Nicaragua. Siga. Esos 4. Qué Siga. cosa, ¿eh? Mira que coincide. No,
Y fíjense que son países que tienen democracias muy débiles o son autoritarios. Se prohíbe pensar, se prohíbe opinar. Mañana estará con nosotros Miguel Otañez, Se embromaron los memes. quien viene a hablarnos otra mirada, porque ya han dado por aquí Miguel de Camps, el señor Félix Novaiciano. Ayer el diputado Charles Mariotti, hijo, pidió el retiro de la iniciativa, pero ¿a dónde se irán las 3 C que componen el pensamiento crítico? Curiosidad, claridad y coherencia. Se prohíbe pensar, pero no se pierdan. Lean la novela distópica de Almudena Grandes. Todo va a mejorar, así se llama. La de Orwell es 1984, ¿verdad? Sí, y también recomiendo Rebelión en la Granja. Distopías y Rebelión en la Granja, ¿verdad? El Gran Hermano, 1984. Busquen la novela distópica de la difunta Almudena Grandes. El título es Todo va a mejorar. Seguimos, vamos a hablar de tecnología, pero también vamos a hablar un poquito de cine.